Evangelio de Mateo, capítulo 5, por favor, hermanos. Estamos listos para escuchar la predicación del día de hoy. Voy a pedirles de favor que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración, hermanos, por el mensaje del día de hoy. Oremos. Padre amado, te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Hemos podido escuchar, compartir las necesidades y peticiones individuales, personales. Te rogamos ahora, Padre, que tu palabra sea de bendición, que sea ese alimento que nuestra alma ha necesitado a través de la semana, desde el último día que pudimos congregarnos como iglesia y que tuvimos la oportunidad de poder escuchar tu palabra predicada, Señor. Gracias te doy por cada familia representada en este lugar y por cada familia que también nos ve a la distancia. Te ruego que me des sabiduría para expresar con claridad, con sencillez, Señor, la palabra que me has enseñado. Te oramos, te lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, estamos estudiando una serie que se llama Las leyes del reino. Es una serie que tiene como propósito estudiar el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, hermanos, fue aquel discurso que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos casi de manera inmediata al momento o al tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo se bautizó. Podemos entender a través del estudio de ese sermón que el propósito de Jesucristo, hermanos, al darle este discurso a sus discípulos, Él quería que ellos tuvieran en claro la clase de vida que esperaba de ellos, el compromiso. ¿Qué condiciones, qué características, qué manera de ser y de pensar esperaba que se fuera presentando en ellos en la medida en la que fueran creciendo en conocimiento, en relación? Jesucristo no llamó a sus discípulos simplemente para que fueran pescadores de almas. De hecho, no se puede ser un pescador de almas si antes no se reúnen las características que debe de tener un buen creyente. Esto es algo muy importante. Un pescador, no puede uno ser un pescador de almas si antes no es una persona en cuya vida, en cuyo corazón se está reflejando lo que Jesucristo quiere. Y Él empezó hablando de una serie de bienaventuranzas. A mí me da la impresión, podrías no estar de acuerdo conmigo y yo estaría de acuerdo contigo, me da la impresión de que Jesucristo empieza con las bienaventuranzas porque lo primero que quiere dejar en la mente de sus discípulos es lo siguiente: si ustedes me siguen, los voy a bendecir de una manera tan inigualable que ustedes van a terminar dándose cuenta que tomaron la mejor decisión de seguirme. O en pocas palabras, lo que Jesús dijo: seguirme vale la pena. Y ustedes lo van a ver reflejado en sus vidas. Pero para ello ustedes necesitan trabajar en las siguientes características. Y entonces, dentro de estas 8 bienaventuranzas, hermanos, el día de hoy vamos a estudiar la que se encuentra en el capítulo 5, versículo 6, y de allí he tomado el título de la predicación que se llama Los que tienen hambre y sed de justicia. Esta bienaventuranza, hermanos, al igual que todas, tiene que ver con una cualidad en el carácter, en la manera de ser o de pensar. Pero dentro de todas ellas, la cualidad que vamos a ver el día de hoy, hermanos, está en completa armonía, en completa relación con el nivel de espiritualidad que cada uno de nosotros tenemos. De las 8 bienaventuranzas, la que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, está totalmente relacionada con el nivel de espiritualidad que cada uno de nosotros debemos de tener o alimentar en nuestras vidas. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 6. Dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero dentro de los apetitos que el ser humano tiene, el hambre y la sed son de los apetitos más fuertes y más importantes. ¿Están de acuerdo?
Porque si el ser humano no satisface su necesidad de comer y su necesidad de beber, ¿qué le puede pasar? Se puede morir. El hambre y la sed, hermanos, son dos necesidades vitales. Hoy en día, hermanos, la ciencia médica nos dice que una persona puede soportar hasta un máximo de 3 o 5 días sin beber agua y hasta un máximo de 40 días sin comer, pero no sin pagar consecuencias por ello. Va de nuevo. El cuerpo humano no puede sobrevivir si no bebe agua. Y lo más que puede soportar es entre 3 y 5 días sin beber agua y hasta 40 días sin comer. Pero tú no puedes decir, entonces no hay problema, no voy a comer durante 10 días o no voy a comer durante 20 días. No, se paga una consecuencia. Una persona que no se está hidratando y que no está comiendo, tarde o temprano va, entre muchas cosas, a presentar debilidad, irritabilidad, somnolencia, confusión. Y estas 4 situaciones que se van a presentar en su vida van a influenciar para que esa persona no tenga la capacidad de tomar buenas decisiones. ¿Sí me explico? No va a poder tomar buenas decisiones porque no ha comido bien, no se ha alimentado bien y no se ha hidratado bien. Y cuando estaba estudiando, hermanos, esta bienaventuranza me planteé algunas preguntas y una de ellas es, ¿por qué Jesucristo quiere que sus discípulos pensemos en el hambre y la sed? ¿Qué tiene que ver el hambre y la sed con la vida cristiana? Mucho, porque me parece, hermanos, que lo que Jesús quiere comunicarnos a cada uno de nosotros es que así como tenemos necesidades vitales como es el comer y el beber, la relación y la comunión que tenemos con Él debería de ser tan relevante, tan importante, que llega el momento en el que yo me dé cuenta como cristiano, como hijo de Dios, que no me siento bien porque no me he preocupado por alimentar mi espíritu, porque no me he preocupado por satisfacer la sed que el Espíritu Santo tiene de Dios. A lo mejor tú no, pero el Espíritu Santo que está en ti tiene sed de Dios. Y cuando yo no respondo a esa sed que hay en mi interior, cuando no respondo a esa necesidad de alimentarme, hermanos, tarde o temprano me voy, o se esperaría que empezara a sentirme mal y que entonces, por consecuencia, cuando no como lo material y no bebo el agua, no estoy capacitado para tomar buenas decisiones y no me estoy alimentando espiritualmente, no estoy satisfaciendo mi sed espiritual, tampoco voy a tomar buenas decisiones en mi vida. ¿Sí nos damos cuenta? Jesucristo quería poner en la mente y en el corazón de cada discípulo, en tu mente y en mi corazón, que deseamos todos los días vivir una vida justa, que haya justicia en el mundo y anhelarlo de tal manera, hermanos, que así como tenemos hambre y como tenemos sed, tengamos todos los días la necesidad diaria de practicar la vida cristiana, de vivir una vida de justicia. Y que si no la vivimos, no nos sintamos bien delante de Dios. ¿Algún día te has tenido que ir a la cama sin cenar? ¿Algún día te has ido a la cama sin poder haber bebido agua durante todo el día? ¿O no tuviste tiempo de desayunar, de comer y de cenar y te vas contento a la cama? ¿Verdad que no? No. El Señor espera que nosotros no podamos irnos a la cama un día si no nos hemos preocupado por tener hambre y sed de justicia. El problema es que algunas personas somos incapaces de no soportar el hambre o de no soportar, Habemos personas que no somos capaces de soportar el hambre y no somos capaces de soportar la sed. Es probable incluso que hoy alguien no haya ayunado, y no porque se le haya olvidado, sino porque dijo, yo no tengo por qué hacer eso, yo sí voy a desayunar, yo sí voy a comer porque yo no aguanto. Es decir, no fuimos capaces de hacer ese sacrificio por Dios para tener una mejor comunión con Dios. Pero sí, hermanos, somos capaces de tener mucho tiempo sin alimentar nuestro espíritu, sin fortalecer nuestra vida cristiana y sin practicar la justicia que Dios quiere, hermanos, en nuestra vida. ¿Estamos siendo justos en la vida cotidiana? Hermanos que somos casados, varones, ¿estás siendo justo con tu esposa?
Hermana, ¿estás siendo justa con tu marido? Jóvenes, ¿están siendo justos con sus padres? ¿Estamos tratando con justicia a nuestros hijos? ¿Estamos tratando con justicia a nuestros compañeros en el trabajo, a nuestro patrón, a nuestro jefe? ¿Es la justicia, hermanos, algo común en nuestra vida? ¿Somos justos con los extraños? ¿Nuestras palabras son justas? Porque un creyente debe de actuar con justicia delante de los demás en la manera que habla y en la manera que trata a los demás. ¿Se han dado cuenta, hermanos, que el día que tenemos mucho trabajo, muchas actividades, es cuando nos da más hambre y más sed? ¿Están de acuerdo? Cuando más trabajamos, cuando más nos ejercitamos, tenemos más hambre y tenemos más sed. ¿A poco no? Y es porque el cuerpo está precisamente necesitando toda esa energía, quiere recuperar la energía que ha gastado a través del trabajo, a través del deporte o alguna otra cosa. Me refiero que estamos llevando a cabo alguna acción que nos está haciendo desgastarnos más. Eso es cierto. Y entonces tengo la necesidad de beber mucha agua o tengo la necesidad de comer tal vez un poquito más de lo común porque mi cuerpo me lo está requiriendo. De la misma manera, entre más nos ocupemos en nuestra vida cristiana, más necesidad vamos a tener. Si ya estoy leyendo, voy a tener la necesidad de leer más. Si ya estoy orando, voy a tener la necesidad de orar más. Si ya estoy teniendo comunión con Dios, voy a tener una mayor necesidad de Dios. Si ya estoy trabajando para Dios, voy a querer servirlo más. ¿Por qué? Porque mi espíritu, mi cuerpo, ¿verdad? Mi mente que está conectada con Dios va a estarse desgastando, pero va a querer ir a la fuente que le provee, hermanos, de esa fuerza, de esa fortaleza. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de ser discípulos, hombres y mujeres, hermanos, que todos los días tenemos hambre y sed de justicia. Por eso, hermanos, es que yo me quiero plantear una pregunta y me gustaría que tú te la plantearas también. ¿Soy un cristiano dominguero? ¿Cómo es un cristiano dominguero? Un cristiano dominguero es el que únicamente lee la Biblia en el templo. Únicamente ora en el templo y únicamente tiene comunión con Dios en el templo. Pero fuera del templo no se preocupa por nada durante toda la semana por alimentar su espíritu. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, al Salmo capítulo 42, que lo sabemos porque lo cantamos, pero vamos a verlo de primera línea en la Biblia. Y vamos a ver que esta hambre y esta sed, que son apetitos fuertes e importantes, tenemos que nosotros preocuparnos por satisfacerlos, hermanos, todos los días. Si yo hoy reconozco que soy un cristiano dominguero, tengo que tomar una decisión. Y es la decisión, hermanos, de no morirme. Si tú tienes agua y tienes comida en tu casa y tienes hambre, pues lo irracional es que no comas y que no bebas, a menos que seas el consentido de mamá o de papá, que eres de los que no comen si no le calientan, lo cual ya es otro problema, ¿no? Pero, hermano, hermana, si hay comida en tu casa, puedes prender la lumbre, puedes abrir el refrigerador y si no hay algo preparado, te lo puedes preparar. Yo espero que nadie aquí seamos de esos consentidos que nada más no sirven, o aquellos esposos que esposa o viejita o gordita y a qué horas me vas a servir, no, que tengamos manos y que podamos prepararnos nosotros, ¿no? En lo espiritual también. Cuando venimos a la iglesia, venimos a recibir el alimento que se nos ha preparado, pero debemos nosotros también, hermanos, aprender a prepararnos nuestro propio alimento en la semana y ponernos buen alimento, hermanos, en la mesa espiritual para nuestro espíritu. Dice la Biblia en el Salmo 42, 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y es que, hermanos, solo quien satisface adecuadamente su hambre y sed espiritual tiene hambre y sed de justicia. Va de nuevo, escucha la idea. Solo quien satisface adecuadamente su hambre y sed espiritual tiene hambre y sed de justicia. O en palabras más simples, solo quien tiene comunión con Dios anhela una relación con Dios diaria. ¿Estamos de acuerdo?
Bien. ¿Qué? Y es pregunta. ¿Qué harías, hermano o hermana, si tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, durante varios días no quieren comer? Hermana José, ¿te preocupas, hermana? ¿Por qué? ¿Te estás ahorrando unos platillos al día? ¿Ya no vas a hacer de comer? ¿No? ¿No, verdad? No dice, qué bueno, así sirve que ya no hago de comer, ¿para qué me preocupo? No, ya llevan una semana sin comer y ya me ahorré. No, lo del gasto, mira, ahora sí para acá todo, porque no están comiendo, no están bebiendo, no están haciendo nada. ¿Verdad que no? ¿Qué tontería acabo de decir? Es así, es una tontería. ¿Te preocupas o no? Oye, y vas al médico, doctor, doctora, estoy preocupado porque mi esposa tiene 3 días y no tiene apetito, no quiere comer. Mi hijo no quiere comer. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? El hambre y la sed son señales de vida y de buena salud. Si nos damos cuenta, hermanos, nos preocupamos. Nos preocupamos y vamos al médico. Nosotros mismos decimos, ya me estoy preocupando porque ya llevo tantos días y no tengo hambre. ¿Qué está pasando? Algo está pasando en mí. Espiritualmente, Jesucristo dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Cuando ustedes y yo, como hijos de Dios, tenemos hambre por lo espiritual, hambre por Dios, sed del Señor, significa que estamos bien espiritualmente, significa que estamos sanos. De tal manera que si yo hoy te pido, y de hecho quiero que lo hagas, no tenemos que levantar la mano ni mucho menos, que en unos segundos hagamos un examen rápido. ¿Estoy sano hoy? Olvídate en el último año, en el último mes, no, la última semana. Me alimenté espiritualmente, tuve hambre de Dios, tuve sed de Dios, me comuniqué con Dios, tuve relación con Dios, porque si no, entonces hay un problema en mí. Yo no puedo decir que soy espiritual cuando lo espiritual no es una necesidad en mí. Me debería de preocupar, hermanos, estar enfermo espiritual, porque la palabra de Dios dice en Gálatas que Dios nos dio el Espíritu Santo, dice, el cual clama, Abba, Padre. ¿Por qué Jesucristo, hermanos, que es Dios, nos dio el Espíritu Santo? Por muchas razones, solamente una. Nos dio el Espíritu Santo para que Él provoque en nosotros un deseo intenso de Dios. Va de nuevo. Una de las muchas razones por las cuales Jesucristo nos dio el Espíritu Santo es para que ese Espíritu provoque en nosotros un deseo intenso de Dios. Para que yo le diga a Dios, Señor, es que yo no te deseaba pues porque no me daban ganas. Es que yo no lo hacía, Señor, porque no me nacía. Y Dios va a decir, no, yo te di mi Espíritu. Y mi Espíritu en ti clamaba, te llevaba a clamar, te llevaba a buscarme, pero tú lo oprimiste, tú lo detuviste. Llegó el momento en que ya ni siquiera, ¿verdad?, sentías eso porque de plano lo hiciste completamente a un lado. Es lo mismo en lo espiritual siempre, hermanos. Si no tenemos comunión con Dios, no tenemos la necesidad de Dios. Si no tengo la necesidad de Dios, no me va a importar cómo me comporto. Si no me importa cómo me comporto, no voy a practicar la justicia. No voy a vivir la justicia de Dios. Y cuando no estoy teniendo comunión con Dios, dije en la parte introductoria, es cuando entonces voy a tratar mal a mi esposa. Eres una fulana, eres esto, o tú eres el otro, tú eres aquello. A mis hijos les voy a pegar, les voy a maldecir, nos vamos a pelear. Es triste que hay hogares donde entre los hijos han estado a punto de agarrarse a golpes con los padres y donde lo han hecho. ¿Por qué pasa? Hermanos, ¿por qué hay hogares cristianos de muchos años donde todo es pleito? Donde todo es grito, donde no hay respeto, donde no hay admiración. Porque están enfermos, porque estamos enfermos. Porque no hemos satisfacido el hambre y la sed de justicia que Dios quería que nosotros, hermanos, tuviéramos. Y culpamos a Dios, y culpamos a Satanás, y culpamos al enemigo. Es que el enemigo acabó con mi vida, el enemigo acabó con mi familia, el enemigo... No, el enemigo no tiene poder de acabar con nada que tú y yo no le permitamos. Tener hambre y sed de justicia significa tener un profundo anhelo por lo que es recto,
por lo que es justo, por lo que es equitativo, tanto en la vida personal como en la vida de cualquier persona. Tener hambre y sed de justicia, hermanos, es una búsqueda ferviente. Es no quedarse satisfecho en el buen sentido de, ya fui el domingo, ya escuché la palabra así, pero ¿y el lunes? Escúchala de nuevo, escucha otra predicación que se dio en la semana, estudia la palabra. ¿Te gusta leer? ¿No sabes qué leer? Acércate conmigo, te puedo recomendar un buen libro que te va a edificar. Es decir, vamos ocupándonos, hermanos, durante la semana. Es una búsqueda ferviente, es una necesidad vital que nos impulsa a buscar la rectitud y la justicia en todas las áreas de nuestra vida. En pocas palabras, hermanos, tener hambre y sed de justicia, la palabra griega justicia significa voluntad de Dios. En este contexto, lo que Jesucristo dice es, yo quiero que ustedes, así como tienen hambre todos los días, tienen sed todos los días y la satisfacen, quiero que todos los días tengan un deseo intenso, una necesidad vital de obedecer, de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de ajustar sus vidas a lo que Dios quiere. Por eso es que Jesucristo quiere que tengamos sed, hermanos, por la justicia personal. ¿Y saben ustedes qué incluye eso? Incluye tener pasión por Dios. Hay pasiones malas y hay pasiones buenas. Que tengamos pasiones buenas. La pasión de establecer el reino de Dios, hermanos, aquí en la tierra. La pasión de la justicia personal en las personas que nos rodean. Y es sentir que nuestra vida depende de ello. Vamos a plantearnos una pregunta. ¿Qué me hace tener hambre y sed de justicia? Vamos de nuevo al libro de los Salmos, por favor. ¿Qué me hace? Ok, yo reconozco que yo no tengo hambre y sed de justicia. No tengo hambre por hacer la voluntad de Dios, por ajustarme a lo que Dios quiere. ¿Qué necesito hacer? Es muy simple. Tener una comunión más íntima con Dios. Vamos al Salmo 63:1. Hace rato leímos el 42 que dice... Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y dijo el salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pero en el Salmo 63 se complementa la idea. Salmo 63:1. La palabra de Dios dice así. Vamos a leer todos juntos. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Hermanos, doy gracias a Dios. A ver, una pregunta rápida. ¿En todos los grupos todos pudieron expresar sus peticiones? ¿Sí dio tiempo? ¿No les dio tiempo? ¿Les faltó mucho, hermano? Ok. ¿Se dan cuenta que 90 minutos es insuficiente para un grupo tan pequeño de 15 personas? No alcanza el tiempo. Pero a ver, ¿qué pasó durante 90 minutos que estuvimos orando? ¿Se acabó el mundo? ¿Pudiste hacerlo? ¿Pudiste soportar 90 minutos de oración? Pregunto. Sí. ¿Cuánto soportas en la semana? Señor, y te pido que tú me arregles con esto. Amén. Vámonos. ¿A poco no? Oramos 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. En el mejor de los casos oramos por la comida. Y si eres como yo, ¿verdad? Que le pregunto en casa. En casa, hermanos, ya me tienen de bajada. Si es mi nieta, tú que nunca oras, abuelo, ora. Si son mis hijos, papá, tú que nunca oras, ora. Si es mi esposa, esposo, tú que nunca oras, ora. Y entonces oro. Y les pregunto, ¿la oración del hambriento o por los misioneros? No, por la del hambriento. Amén y a comer. ¿No? A veces así somos, ¿no? Hacemos la oración del hambriento para todo, nomás decimos amén y listo. No, es broma, sí oro. Pero a lo que voy es, dice el salmista, de madrugada te buscaré. ¿Qué idea está comunicando el salmista? Señor, yo quiero tener comunión contigo a través de la oración porque mi carne te anhela, yo te deseo. Hermanos, por lo menos en el grupo, no sé en los demás grupos, por lo menos en el grupo donde estuvimos, creo que sin excepción, en todos los casos las situaciones son muy complicadas. Problemas, salud, unas situaciones muy complicadas de verdad. Yo te animo
a que eso que tú escuchaste hoy en ese grupo, te lo lleves y ores toda la semana, como si tu vida dependiera de eso. ¿Sí me explicó? Como si tu vida dependiera. Señor, es que el hermano dijo que está enfermo, que no tiene problema, que tiene un trabajo, que está en riesgo su vida, que está en peligro, que tiene esto, Señor, y yo te pido que tú ores, que tú me escuchas y que tú obras. Y hermano, y si te despiertas de madrugada, no estés dando vueltas, no estés viendo el reloj, no estés desesperado, ponte a orar a Dios. ¿Qué ganas con ver el reloj? ¿Qué ganas con darte vueltas? ¿Qué ganas con desesperarte? No, ponte a orar a Dios, no despiertes a los demás allí en tu cama, ¿verdad? Ora a Dios, Señor, pues mira, por algo se me fue el sueño, Señor, pero yo me acuerdo que el domingo comentaron eso en el grupo, y ponte a orar, y de verdad lo digo respetuosamente, si te quedas dormido orando, está bien, estás orando, ¿sí me explico? Hay que aprovechar el tiempo. Dice, mi carne te anhela. ¿Por qué la carne? ¿Por qué el cuerpo del salmista anhelaba a Dios? Porque tenía comunión con Dios a través de la oración. Somos llamados los cristianos, hermanos, a estar creciendo en la fe. Vamos a la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Tal vez en alguna ocasión, hermana Clara, como responsable del ministerio de oración, en lugar de dedicar una hora y media, pues vamos a dedicar todo el servicio, ¿no? O más tiempo. Y tal vez aún así nos va a faltar tiempo. Y no se nos va a hacer pesado, porque en la semana estuvimos satisfaciendo nuestra hambre y nuestra sed de justicia. Y sería hermoso que un día alguien se parara y dijera, pastor, pero ¿por qué vamos a orar nada más hora y media? Yo diría que unas 3 por lo menos, porque necesitamos orar más tiempo. Porque esto me gusta, esto me satisface. Hermano, cuando comes, ¿no dejas al final un huequito? Ya tu esposa va a recoger y dices, espérate, es que estoy, mira, aquí como que me quedó un huequito. O nada más yo, hermanos. ¿Sí o no? De repente, ¿no? Dices, híjole, como que sí, se me antojó. Nada más dame chance, mira, ahorita me como otro poquito, ¿no? Dios espera eso. Me da la impresión de que Jesucristo, cuando hablaba de esta bienaventuranza, está pensando en las necesidades vitales del ser humano. Y espera que lo espiritual sea una necesidad vital también. Somos llamados a crecer. La palabra de Dios en la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Debemos de ser transformados a la imagen de Cristo. Vamos a la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Segunda a Corintios 3:18, la palabra de Dios dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué dice? Transformados. Hermanos, ¿qué me hace tener hambre y sed de justicia? ¿Cómo puedo, como mujer las hermanas, como hombre los varones, cómo puedo tener hambre y sed de justicia creciendo en el Señor siempre? Cuando yo crezca en el Señor siempre, entonces Él me va a transformar. Y esa persona que antes era injusta, ahora va a ser justa. Oye, viejito, es que antes me maltratabas y me decías, y ahora últimamente me hablas hasta con cariño, ya está como que me da miedo. No, pues es que ya te voy a hablar así siempre, ¿no? Oigan, hijos, pues es que ahora los veo muy respetuosos. ¿Qué quieren? No tengo dinero, ¿eh? No, es que están alimentando al Señor en su vida. Y esto no es un milagro, esto es algo natural. Si ustedes me hicieron favor de poner atención, yo decía, Jesús quiere poner en la mente y en el corazón de sus discípulos, seguirme vale la pena. Seguirme va a hacer que ustedes sean personas transformadas, bienaventuradas, bendecidas. Pero para eso Jesús está diciendo, yo necesito que ustedes tengan hambre y sed de justicia. Somos transformados de gloria en gloria, estoy continuando con la lectura, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Tener hambre y sed son dos apetitos que nos llevan a que, ¿qué haces cuando tienes mucha hambre? Buscas. ¿No? Hermana, de repente ves a tu viejito ahí en el refrigerador, ahí en la cocina y dices, ya va a lavar los trastes. No, ¿cuál lavar los trastes? ¿No?
¿Qué pasó? ¿Qué se te perdió? Pues, ¿qué hiciste de comer? Nada. No le digas que nada, porque te quita el apellido, ¿no? ¿Cómo que no hiciste nada? ¿Qué hiciste todo el día? Te estaba esperando para darte un beso de bienvenida. No, ¿qué beso de bienvenida? Yo quiero comer. O los hijos. El hambre nos lleva a buscar. En el cristiano, el hambre y la sed de la justicia nos debe de llevar a buscar a Dios con anhelo. Hermanos, el mundo anhela, o el ser humano en general anhela un mundo de justicia, pero no lo hay. A decir verdad, hermanos, creo que me faltó aquí creo que no puse completa mi presentación. Hermanos, el mundo está lleno de injusticias. ¿A poco no? El mundo está lleno de injusticias. Es más, estamos en este país por hacer el gobierno va a hacer una elección X, no la quiero mencionar porque no se trata de eso, ¿verdad? Para elegir a las personas que se supone que practican, que dictan la justicia en México. ¿Será esa la solución? No lo sé, no es propósito de este púlpito, pero el mundo está lleno de injusticias, de tratos injustos, de autoridades injustas, de jefes injustos, de vecinos injustos. El Señor Jesucristo, hermanos, espera que el mundo que no puede ver la justicia en sus semejantes la vea en nosotros. Pero ¿cómo podemos nosotros como hijos de Dios, hermanos, o qué podemos hacer los hijos de Dios para que haya más justicia en el mundo? ¿Se puede hacer algo? Sí. ¿Saben qué es? Vayan conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 15. Tener hambre y sed de justicia son dos apetitos que nos llevan a la acción. El cristiano debe de anhelar fervientemente que en el mundo se practique la justicia. Y para ello, hermanos, la mejor forma de lograrlo es trabajar mucho para el avance del Evangelio. Porque Efesios 6:15 dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hermanos, sé que una cosa es lo que uno sueña y otra cosa es la realidad. Pero en un ambiente ideal, en el que los cristianos aprendemos a tener hambre y sed de justicia y predicamos el Evangelio en todo el mundo y le modelamos una vida de justicia al mundo, y entonces hay más personas creyentes en el mundo, ¿creen ustedes que podría haber más justicia? Sí. Entonces, hermanos, ¿por qué Jesús quiere que sus discípulos tengamos hambre y sed de justicia? Para que nosotros, al tener hambre y sed de justicia, la practiquemos, se la modelemos a otros y le prediquemos a otros que esa justicia que nosotros practicamos, la pueden practicar ellos, la deben de vivir ellos, y que de esa manera se extienda el reino de los cielos. Porque lo que Jesús tiene en mente siempre, con cualquier parábola, cualquier discurso o cualquier enseñanza, es que sus discípulos estemos ocupados en la extensión del reino de los cielos. Eso significa que si usted y yo nos preocupamos hoy por tener hambre y sed de justicia, vamos a tener un profundo deseo de predicar la palabra. Quiero aprovechar la ocasión, hermanos. Las primeras 3 oraciones fueron por las obras. ¿Cuándo vas a empezar a ir a una? ¿Cuándo vas a formar parte de un equipo? ¿Cuándo lo vas a agarrar con compromiso? Si tú dices voy, tienes que ir. No tienes que decir no, pues ya no, ve. ¿O por cuánto tiempo? ¿Cuántas veces no he dicho, hermano? No puedes ir siempre. No, ok, no hay problema. Dilo desde el principio. Voy una vez al mes, ve una vez al mes, pero ve. Comprométete, hazlo. Comparte la palabra allí donde estás. No dejemos de mirar, hermanos,
hacia arriba. ¿Cómo puedo hacer? ¿O qué me hace tener hambre y sed de justicia? Hermanos, vayan conmigo a Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Estoy en la recta final de la predicación de hoy. En primer lugar, tener una comunión con Dios más íntima. En segundo lugar, el predicar el evangelio, hermanos. Y en tercer lugar, no dejar de mirar hacia arriba. Tener una comunión más íntima con Dios, predicar el evangelio y no dejar de mirar hacia arriba. Vamos a leer todos juntos Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Listos? Dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermano, ¿qué petición expusiste hoy? ¿Qué problema tienes? ¿Qué angustia? ¿Qué te ha quitado el sueño? No dejes de mirar hacia arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. No miremos a las cosas de la tierra, porque si miramos las cosas de la tierra nos vamos a desanimar. De hecho, hay un canto que dice: no miro las circunstancias, no miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Dice: alegre estoy. Si ustedes y yo miramos al mundo y miramos las circunstancias, vamos a terminar perdiendo totalmente lo que ya empezamos a perder hoy. No va a resurgir el matrimonio, no se va a componer la familia, no se van a enderezar los hijos, no se van a solucionar las cosas en el trabajo, y voy a terminar más enfermo de lo que estoy hoy. Pero cuando no dejo de mirar hacia arriba, de tener comunión con Dios, de establecer como prioridad en mi vida hacer la voluntad de Dios todos los días, entonces Dios va a hacer algo. Volvamos al pasaje en estudio. Mateo capítulo 5, versículo 6. ¿Y qué gano con tener un hambre y sed de justicia? ¿Qué gano con esforzarme en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Qué gano con tener una comunión íntima con el Señor? ¿Qué gano con predicar su palabra? ¿Qué gano con no dejar de mirar hacia arriba? Hay una promesa. En todas las bienaventuranzas hay una promesa, y Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y después, ¿qué dice? Porque ellos serán saciados. En estos días, hermanos, acompañé a mi nieta al parque. Hacía un calor impresionante. Afortunadamente mi esposa nos puso unas botellas de agua de fruta fría, ¿verdad? Y en medio del calor tomar agua, ay, hermanos, es riquísimo, es delicioso. Tienes mucha hambre, llegas a casa y comes, y ay, el cuerpo se relaja. Y dicen por ahí, te da el mal de, ¿verdad? Porque te empiezas a relajar y te empieza a dar sueño. ¿A poco no? Tu cuerpo empieza a reaccionar. Dices: algo más, no, ya no. Estoy satisfecho. Dice el Señor: si ustedes tienen hambre y sed de justicia, van a ser saciados por Dios. Van a tener satisfacción en su vida. ¿Satisfacción de qué? Vamos a Juan capítulo 14, versículo 23. Satisfacción de sentir la plenitud de Dios, hermanos, en nuestra vida. De saber que Dios está con nosotros y nosotros con Dios. Juan capítulo 14, versículo 23. La bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia es que ellos serán saciados. Hermanos, buscar a Cristo no es una búsqueda en vano. Esforzarse por el Señor no nos va a hacer que terminemos defraudados. Al contrario, vamos a terminar recompensados, satisfechos, felices. Dice Juan capítulo 14, 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Dice el Señor: si uno me ama, me va a obedecer. Y dice el Señor: con quien me obedece, yo estoy, mi Padre está, nosotros estamos con él. Vamos a vivir con él. Le vamos a hacer sentir nuestra presencia. A ver, ojo.
En muchas ocasiones he dicho que la vida cristiana no se trata de sentir, sino de la seguridad de quién es Dios. Pero eso no significa que nunca sintamos. No sé si me explico. Eso no significa que nuestras emociones no sean importantes. Cuando nosotros, hermanos, estamos buscando a Dios de la misma manera que buscamos el agua para satisfacer la sed, buscamos la comida para satisfacer el hambre y sentimos saciedad, nos sentimos satisfechos, Dios nos hace sentir su presencia. Algunos de una manera, otros de otra. No te cases con lo que voy a decir yo. A lo mejor empiezas a dormir más tranquilo, más tranquila. A lo mejor empiezas a experimentar paz. A lo mejor vuelves a sonreír porque ya no reías. A lo mejor empiezas a ver la vida de manera diferente. A lo mejor empiezas a sentirte más confiado o más confiada. A lo mejor empiezas a recuperar la confianza. Pero es porque sientes algo en tu vida. ¿Van conmigo? Porque el Señor te está haciendo sentir, aquí estoy. Porque el Señor dice, ustedes me van a buscar y me van a hallar, porque ustedes lo hacen de todo corazón. Cuando tenemos comunión con Dios, sí podemos experimentar el gozo, sí podemos experimentar la paz, sí podemos sentirla, porque el Señor prometió que seremos saciados. Y para terminar, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 13. Una persona que tiene hambre y sed de justicia todos los días es una persona que está anhelando la eternidad. Va de nuevo. Una persona que está anhelando, que está teniendo hambre y sed de justicia todos los días, es una persona que está anhelando la eternidad. Y la pregunta es ¿por qué? Porque la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Segunda de Pedro 3:13. 3:13. 3:13. ¿Estamos allí? La palabra de Dios dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. ¿Sí se dan cuenta? En los cuales mora la justicia. Tener hambre y sed de justicia es vivir la plenitud de la vida cristiana. Es obedecer al Señor con gozo. Es no sentir carga de consagrarnos a Él. Es una pasión por Él, un deseo por Él. Es permitirle al Espíritu Santo clamarlo, Padre, Abba, Padre, todos los días. Es no estorbarlo, es dejarlo ir a la fuente que es Dios, para que nosotros podamos sentir esa plenitud, esa satisfacción. Y cuando la estamos satisfaciendo, estamos anhelando la eternidad, porque en la eternidad mora aquello que nosotros estamos buscando aquí en la tierra, que es la justicia. Que Dios los bendiga, hermanos.